Hola, bienvenidos a este video. ¿Cuál es la respuesta al problema? Mi nombre es Mario Antonio Fioravante y soy profesor de la Cátedra de Introducción al Conocimiento y la Investigación Científica de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe. En esta oportunidad hablaremos de la hipótesis de investigación y de su importancia en el proceso de investigación. ¿Cuál es la bibliografía específica que utilizaremos en esta oportunidad? En primer lugar, utilizaremos el libro Investigar en Derecho de Ana Kunz y Nancy Cardinó. En segundo lugar, Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio. Y finalmente también utilizaremos referencias a la obra de El proceso de investigación de Carlos Sabino. Siempre lo recordaremos, el proceso de investigación está compuesto de varias etapas, varios pasos o momentos que se intercalan, que se relacionan y conectan de manera lógica y secuencial. Su finalidad es adquirir nuevos conocimientos. Cada paso es necesario y no puede ser eludido. Habíamos dicho que el problema de investigación es el elemento más determinante en un proceso de investigación, a punto tal que Ezequiel Anderek en su obra Aprender a investigar sostenía específicamente que no existe investigación sin un problema de investigación. Una vez que tengamos el problema, ese problema es observado, mirado desde la perspectiva teórica del investigador. Esto es lo que hace el marco teórico. Determina el problema, establece cuáles son sus partes y justifica o determina por qué es un problema. Ahora estudiaremos la hipótesis de investigación. Si entendemos el problema como una pregunta que debe ser respondida durante el proceso de investigación, la hipótesis es esa respuesta tentativa, puesto que todavía estamos en el momento del proceso del proyecto de investigación y la investigación propiamente dicha todavía no ha comenzado. Es una respuesta tentativa, como veremos, y que tiene ciertas condiciones para que sea válida dentro de un proceso de investigación. En esta oportunidad utilizaremos Investigar en Derecho de Ana Kunz y Nancy Cardinó, quienes se preguntan, ¿y el problema acaso no es suficiente? ¿Por qué es necesaria un nuevo concepto más? ¿Por qué es necesaria la hipótesis de investigación? Ellos sostienen que el problema en sí no es suficiente. El problema lo único que hace es plantea la cuestión, pero no anticipa la solución. Es decir, establece qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus partes y por qué eso es un problema. Un problema que merece ser objeto de una investigación científica, pero de ninguna manera plantear y formular el problema implica establecer cuál es la solución a ese problema. Entonces, ¿por qué? Porque cada respuesta que se pueda dar a esa pregunta es una nueva concreción del tema. Hemos visto que el proceso que va desde la elección del tema hasta el marco teórico es un proceso constante de afinación del tema. En esta oportunidad la afinación llega al punto máximo. Ahora, entonces, las hipótesis antes que nada son las respuestas posibles, tentativas, provisorias a la pregunta por la cual se formula el problema de investigación. Esas respuestas son las hipótesis de investigación, las posibles respuestas. Ahora bien, todo proyecto de investigación no tiene múltiples hipótesis de investigación, todas contrapuestas o posiblemente contradictorias, sino una o tal vez dos hipótesis que se complementan, pero siempre desde una perspectiva teórica determinada. Por ejemplo, las familias que viven en las zonas urbanas tienen menor número de hijos que las familias que viven en zonas rurales. Eso es un ejemplo tomado de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Entonces, ¿qué son las hipótesis? Una primera definición que podemos formular para las hipótesis es que son respuestas tentativas al problema de investigación. Es decir, tenemos una amplia posibilidad de respuestas, cada una posible a un problema de investigación en la medida que se encuentre formulado y planteado de manera correcta. Cada una de esas son posibles y por tanto válidas. Lo que hace el investigador es elegir, pero esa elección no es arbitraria, no es subjetiva, sino que está teñida de todo el aparato, todo el aparataje teórico que el investigador tiene
y que por consiguiente no solo determina el problema, sino también determina y formula la hipótesis. Entonces, ¿qué hacen las hipótesis para esta primera definición? ¿Cuál podría ser una primera aproximación al concepto de hipótesis? Lo primero que hace la hipótesis es precisar. Expresa el objetivo de investigación de modo más claro, exacto y riguroso. Todos esos objetivos que tal vez estaban como sin detallar, sin discriminar suficientemente en el momento anterior, cuando todavía estábamos planteando el problema, ahora se precisan con mayor exactitud. Se sabe exactamente qué es lo que se va a buscar a través del proceso de investigación. Orientar. Orientan en la búsqueda de hechos durante la etapa de recolección de datos. Toda esa masa de hechos indeterminada en cuanto a su número y cuanto a calidad se ve determinada en este momento. Estos hechos son los que van a ser relevantes para demostrar esta hipótesis, esta respuesta. Guiar. El investigador no actúa ciego y sin orden respecto de los hechos de la realidad. Simplemente trata de determinar o de buscar hechos que intenten comprobar o refutar la hipótesis de investigación que propone. Entonces, ¿qué son las hipótesis de investigación? ¿Cuándo podemos decir que estamos ante una hipótesis científica? Y acá podemos proponer otra definición propuesta por Ana Kunze y Nancy Cardinot, que dice proposición cuya verdad o falsedad se ignora, pero se supone verdadera. Es decir, ya estamos detallando un poco más la definición. Ya no es solamente una respuesta tentativa, sino que es una proposición cuya verdad o falsedad se ignora. Es decir, no se sabe exactamente si es verdadera o falsa esa afirmación. Se supone que es verdadera, de ahí que se justifique la investigación. Solamente la investigación, una vez realizada y concluida, podrá corroborar o refutar esa hipótesis. Y por consiguiente, recién en esa instancia se podrá afirmar con certeza o exactitud si esa proposición era verdadera o era falsa. Entonces, con esta definición, ¿qué hacen las hipótesis? ¿Cuál podría ser una segunda aproximación? Acá lo determinante de la hipótesis es que, además de realizar todos los otros momentos o actos, también identifica con claridad las variables involucradas en el proceso de investigación, cuyos referentes en la realidad deberán ser objetos de búsqueda, de recolección y de análisis. Es decir, los hechos de la realidad solamente, como habíamos dicho, cobran sentido, no solo a través de un marco teórico, sino también a través de la hipótesis que determina cuáles son los que van a ser observados para establecer, para justificar o refutar alguna de las variables. Entonces, ¿cuál podría ser una tercera definición, teniendo en cuenta que la variable parece ser determinante en esta última definición? Según Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri, una definición probable también de hipótesis explicación tentativa de las relaciones entre dos o más variables involucradas en el problema. Nuevamente, siempre estamos ante algo tentativo, algo provisorio, cuya verdad o falsedad todavía se ignora. Pero acá se resalta una condición adicional. Esa hipótesis relaciona dos o más variables involucradas en un problema. Esto tiene una consecuencia ineludible, que tal vez deba reformularse el problema, deba replantearse el problema y tal vez precisarse con mayor exactitud, puesto que se descubren que las variables que estamos considerando como relevantes para el proceso de investigación tal vez no habían sido suficientemente explicitadas ni en el planteo ni en la formulación del problema. Entonces, para esta última definición, ¿qué hacen las hipótesis? ¿Qué hace una tercera aproximación? Relaciona. Ya no solo identifica las variables, sino las relaciona. Establece de forma tentativa las relaciones entre las distintas variables que componen el problema de investigación. No solo identifica, sino también relaciona. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener una hipótesis? ¿Qué es lo que no debe faltar cuando se redacta, formula una hipótesis de investigación? Primero debemos tomar conciencia de que son afirmaciones. Las hipótesis no deben redactarse como preguntas, es decir, como preguntas entre signos de interrogación. Las hipótesis son afirmaciones que se formulan precisamente para responder a la pregunta por la cual se formula el problema.
deben referirse a una situación real. Las hipótesis solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definidos, es decir, deben tener un referente en la realidad en el cual el investigador podrá recolectar hechos, datos, analizarlos para corroborar o refutar la hipótesis de investigación. Los términos y las variables deben ser comprensibles. Los términos de las hipótesis deben ser conceptualmente claros. Es decir, los conceptos deben usarse en un sentido riguroso y preciso. Esto implica que debe evitarse la ambigüedad y la vaguedad. En la redacción debe evitarse palabras cuyo significado no es claro o cuyo significado convencional todavía no ha sido establecido suficientemente. Por ello, siempre en la duda, conviene recurrir a un diccionario o al menos a un glosario de términos de la disciplina científica de que se trate. Es necesario definir entonces los términos de la forma más precisa posible para evitar que cualquier lector y que el mismo investigador se pueda confundir. La relación entre las variables debe ser verosímil, es decir, debe ser clara, verosímil y lógica. No pueden existir relaciones absurdas, contradictorias o manifiestamente incompatibles. Variables debe tratarse de variables observables. Los términos o variables deben ser observables, lo que implica medibles. Hay que preguntarse cuáles son los referentes de los términos en la realidad, puesto que todo concepto, por naturaleza teórico, debe tener un referente en la realidad para poder medir qué es lo que está sucediendo y cómo una variable puede incidir en otra, que también tiene o debe tener sus propios términos o referentes en la realidad. Estos referentes que Carlos Sabino denomina referentes empíricos son importantes puesto que posibilitan encontrar los hechos concretos que corroboren o refuten las hipótesis. Sin referentes empíricos es imposible corroborar o refutar una investigación, o concretamente refutar o corroborar una hipótesis de investigación. Por consiguiente hay que evitar, lo dice Hernández Sampieri, todos los términos o variables que incluyan aspectos morales o cuestiones no medibles. Hay que tener en cuenta las técnicas para recolectar datos. Antes de formularlas hay que analizar si existen técnicas o herramientas para verificarlas y si es posible desarrollarlas o están a nuestro alcance. Un ejemplo de una hipótesis lo plantean las autoras Ana Kunz y Nancy Cardinó en su obra Investigar en Derecho. El abogado actúa como amortiguador entre las expectativas de pronta solución del conflicto que les transmite su cliente y los tiempos prolongados que tiene la burocracia judicial. Esto es una hipótesis donde existen variables, donde existe una unidad de observación y donde existen relaciones entre esas variables y la unidad de observación. Tomando ese último ejemplo, amortiguador. Es un término científico. ¿Cómo se define? ¿Qué teoría conceptualiza? ¿Cuál es la analogía más próxima? Aún utilizando un término que pareciera ser extraño al derecho, puede ser incluido dentro de una hipótesis de investigación en la medida en que se la defina con precisión. Entonces, ¿qué son las hipótesis? En conclusión, utilizaremos la definición de Carlos Sabino. Afirmación condicional, aún no verificada, que relaciona dos o más variables de modo explícito, en el cual, como se ve, incluyen las distintas definiciones que hemos visto hasta este momento. En esta etapa del curso, ¿qué es lo más relevante? En esta etapa del curso, como siempre, utilizando la fuente de investigación, intentarán descubrir y formular, con esas características que hemos visto, la hipótesis de investigación que propuso el autor de la fuente de investigación, siempre teniendo en cuenta las referencias textuales, es decir, solamente el texto de la fuente de investigación. Cualquier problema o sugerencia, ya saben, pueden comunicarse con mensajería o los foros de consulta del aula virtual. También aquí les dejo mi información de contacto, estos son mis correos electrónicos, pueden comunicarse en cualquier momento, saben simplemente que deberán tener paciencia para esperar la respuesta, pero les responderé. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.